Auditoría y Gestión Sanitaria. Bueno, buenas tardes a todos. Desde la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria, bueno, le agradecemos en esta oportunidad a todos los participantes. Nuestro expositor, que es el doctor Fernando Mariona, tuvo una complicación en el día de ayer y bueno, en principio esta disertación va a ser por una grabación que él realizó, pero se va a incorporar a la reunión ni bien termina, con lo cual ustedes van a poder interactuar con él en torno a preguntas o dudas al respecto. El doctor Mariona es abogado, especialista en Derecho, hace años que tiene una larga experiencia en materia de derechos de seguro y gestión de riesgo. Este es un tema muy importante que habitualmente tanto los que hacemos auditoría o gestión sanitaria nos genera a veces duda, controversia y en sí un análisis al respecto de la gestión de riesgo institucional en sus dos facetas, lo que es la empresarial o corporativa y la asistencial. Bueno, les dejo ahora la presentación para que ustedes puedan ver la misma. Claudio, bueno, podés iniciarla. Y bueno, al final de esta, bueno, vamos a volver a un modo de orden presencial. No sale el audio. No sale el audio, Claudio. Por los mismos médicos y sin embargo eran demandados, por lo que evidentemente no estaban haciendo las cosas bien o no estaban haciendo algo parecido a como lo habían escrito en los libros. Les doy un ejemplo. La ley 17.132, que es la ley que regula la actividad de la medicina en la República Argentina y otras actividades auxiliares, así se llama la ley, es del año 1967 y fue redactada por dos médicos. Y también su reglamentación en el mismo año 1967, pero la reglamentación fue muy parcial, es decir, solamente de algunos artículos, y allí quedó desde el año 1967 hasta los últimos 10 años, en los que se dictaron nuevas leyes en la República Argentina, específicas para muchos temas que ya habían sido tratados en la ley 17.132, pero que no habían sido reglamentados. Tal vez si en aquel momento o muy poco tiempo después hubieran sido reglamentadas, hoy reglamentados esos artículos, lo más probable es que seguramente algunas cuestiones por las que atravesó la práctica de la medicina en los últimos 60 años hubieran sido superadas. Por ejemplo, me refiero a la cuestión de la historia clínica, del consentimiento informado, de los derechos de los pacientes, etc. Este es el título del libro que acabo de escribir y a través del mismo yo trato de esbozar algunos mecanismos, alguna metodología que nos permita en Argentina corregir algunos errores que día a día se presentan durante la práctica del cuidado de la salud de las personas. Como ustedes saben, fue James Reason, un psicólogo que hoy es profesor emérito en la Universidad de Manchester, que yo diría un psicólogo social, que como una muestra extremadamente útil del cómo el error avanza y cómo deberíamos nosotros hacer para tratar de que deje de avanzar
de que llegue a producir el daño, diseñó esto que se llama el esquema del queso suizo. En este diseño de una metodología que permita mejorar la calidad del cuidado y simultáneamente gestionar el riesgo en pro de la seguridad del paciente, inicialmente he tratado de describir cómo es vista la actividad de médicos y sanatorios, por quienes deben juzgar esa actuación y sobre todo porque en mi experiencia la actividad del cuidado de la salud del día a día no es totalmente comprendida y entendida por los señores magistrados. Es así que trato de que el lector tenga la posibilidad de entender cómo es vista la actividad y además cuáles más son las áreas institucionales donde la actividad médica también genera responsabilidades que no es exclusivamente la del cuidado de la salud, y teniendo en cuenta también la composición de lo que hoy supongo es el auditorio para esta webinar. Para ir entrando en tema, nosotros deberíamos convenir entre ustedes y yo que dentro de la comunidad médica habría que terminar con algunos mitos, que son estos que están acá descritos en esta diapositiva. Yo sé que en general los médicos piensan que el derecho no puede ser protagonista en una metodología para la seguridad del paciente, o que también dicen que para que el paciente tenga más seguridad hay que educar al paciente. Y por último, lo que es bastante razonable escuchar de ustedes es qué sabe de esto un abogado. En primer lugar, yo les querría decir que para ir entrando en tema y sobre todo por esta cuestión de la forma de pensar o la diferente forma de pensar y el diferente lenguaje entre médicos y abogados, sepan ustedes que ya hace bastante tiempo que existe una materia dentro de lo que podría llamarse el derecho en general, que se llama derecho médico, ¿no? Que empezó de alguna manera a solidificarse o a constituirse en cada uno de los distintos países, ya sea de los países más desarrollados, menos desarrollados, centrales, industrializados, etcétera, existe el derecho médico. Tengo algunas anécdotas para contarle, pero excederían esta charla y consumiría demasiados minutos. Pero ustedes dicen, tenemos que educar al paciente. Entonces, mi pregunta es, claro, tenemos que educar al paciente para que se lave las manos, tenemos que educar al paciente para que no se caiga de la cama, tenemos que educar al paciente para que no se equivoque de lado, tenemos que educar al paciente para que no se equivoque de miembro, tenemos que educar al paciente para que no se equivoque de persona. Y en realidad me parece que además de educar al paciente para que estas cosas no ocurran, primeramente tenemos que educar al equipo de salud que está dentro de la institución para que estas cosas no pasen y poner las suficientes barreras como para que estas cosas no pasen. Quiero aclararles en este punto que yo soy uno de los abogados que no les va a decir a ustedes lo que ustedes quieren escuchar. Es decir, yo tengo en este mundo de la responsabilidad profesional médica la calificación de los abogados dividida en dos. A, aquellos que le dicen a médicos lo que los médicos quieren escuchar. Usted hizo todo bien, quédese tranquilo, yo lo voy a defender. Y en B están los que no le decimos a los médicos lo que los médicos quieren escuchar, donde no le decimos que han hecho todo mal, pero donde de alguna manera tratamos de analizar en conjunto cuáles son los errores que se cometieron para que dicho daño o dicho efecto indeseado o dicho accidente o dicho efecto inesperado o como quieran ustedes llamarle, se produce. Dicho esto, creo que podemos continuar adelante sin dejar de acordarse ustedes que en todo acto de todos los seres humanos existe lo que se llama el riesgo. Cuando hablábamos inicialmente y mencionábamos a Reason, él también se dedicó a analizar dos temas fundamentales para la gestión. Una que es el riesgo y el otro el error. Y así es que nosotros hemos intentado a lo largo de la obra referirnos a relacionar el riesgo con la actividad humana. Cuándo el riesgo puede ser voluntario y cuándo el riesgo es involuntario. Y sobre todo, los límites de aceptación del riesgo, tanto por el paciente cuanto por la sociedad
y hasta por los médicos, y la consecuencia que este tremendo factor humano produce en el paciente, el médico y la institución. Tengan presente que en todo momento he tratado de relacionar todas estas cuestiones, todas estas conductas con las normas jurídicas existentes. El riesgo, como ustedes ven, está presente en todas las actividades humanas. Esta imagen es del año 1931, cuando se comenzó a construir el New York Empire State, que duró una obra que duró 40 años hasta el año 1971. Seguramente que los aseguradores del riesgo de accidentes del trabajo en aquel momento, en el caso de que hubiera existido en aquel momento el aseguramiento de este riesgo, seguramente que no sabían que los operarios, cuando llegaba el mediodía, hacían su lunch y después dormían la siesta en esta viga, pero digamos que, como ustedes saben, el riesgo está presente siempre. Una de las cosas que más me preocupó en estos últimos años tiene que ver con una frase que está escrita en el índice de un libro, de uno de los más antiguos libros escritos sobre la responsabilidad civil del médico de los sanatorios y hospitales, por una de las personas más reconocidas, no solamente en la República Argentina, sino también en América Latina y en algunos países del mundo, por su sapiencia en el tema del derecho médico y del derecho civil, sobre todo vinculado con el tema de la responsabilidad profesional médica, es que en un párrafo del índice de un capítulo del libro dice que finalmente el derecho había podido encontrar y lograr la remoción de los obstáculos jurídicos que impedían responsabilizar a los médicos o que por lo menos dificultaban las condenaciones. Fíjense ustedes que esto de alguna manera marca una tendencia en lo que es la doctrina jurídica, a partir de la cual, en la adopción de algunas doctrinas jurídicas que venían fundamentalmente de Francia, hicieron que se llegara, y hoy en día con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, a lo que se denomina en derecho la responsabilidad objetiva, que significa que ya no se investiga más la culpa, sino que lo que se hace es se investiga el daño y como consecuencia de ello se indemniza el daño porque objetivamente la persona, en este caso el paciente, ha sufrido un daño. Esa remoción de obstáculos, entonces, fue progresando hasta llegar a la cuestión de, doctrinariamente, hasta llegar al desarrollo de la responsabilidad objetiva del establecimiento médico, que como veníamos diciendo hasta acá, es la tendencia general de la doctrina y de la jurisprudencia, donde se ha dejado, donde antes estaba todo basado en la culpa y ahora está todo basado en el daño, ¿verdad? Y si nosotros entremezclamos estos dos círculos, uno el círculo de la eficiencia y el otro el círculo de la eficacia, nos vamos a encontrar que en el medio se marca una cuestión que está vinculada con el riesgo y, por supuesto, con la seguridad del paciente. No puedo olvidarme que en el flyer de esta presentación, para este webinar, se ha puesto que, digamos, que lo que yo pretendo desarrollar en este webinar tiene que ver con una ayuda para la mitigación del riesgo empresarial. O sea, tanto la mitigación del riesgo empresarial desde el punto de vista de su patrimonio y como institución, como persona jurídica en sí, sino también respecto del equipo de salud que la conforma. Está muy bien este término mitigación puesto por el doctor Bernusio para tratar este tema, sobre todo porque pienso que más allá de las funciones específicas de la auditoría médica propiamente dicha y de todo el resto de actividades o profesiones que están ligadas a la actividad institucional, como farmacéuticos, bioquímicos, abogados, contadores, arquitectos,
técnicos, instrumentadoras, nutricionistas, enfermería, en fin, todos deberíamos capacitarnos dentro de la institución para gestionar el riesgo, es decir, para mitigar el riesgo tenemos que gestionarlo. Es decir, que deberíamos tomar conciencia de la complejidad del sistema y de las fallas que éste genera y que tiene, y diseñar reglas internas para el funcionamiento correcto del sistema. El sistema del cuidado de la salud, sabemos, es un sistema muy complejo. Entonces hay que diseñar un sistema para este manejo y darnos cuenta también de la imposibilidad de suprimir el error. El error está íncito en el ser humano y nunca vamos a dejar de equivocarnos. Entonces debemos comprender cuáles son los mecanismos por los cuales se cometen los errores e incorporar a nuestro día a día mecanismos de lucha contra el error. Nosotros entendemos que la auditoría médica también es parte fundamental en la gestión del error. Entendemos entonces que la gestión del riesgo, la gestión del error, el tratar de solucionar las fallas del sistema del cuidado de la salud que se produce dentro de cada una de nuestras instituciones, debe ser visto no como un área exclusiva, sino como un soporte del programa de calidad y que la gestión del riesgo esté íncita dentro de ese programa, como un soporte, como una muleta. Cuando nos referimos al soporte, tenemos que comprender cómo son los mecanismos del error y cómo hacemos para incorporar al sistema mecanismos para luchar contra el error. Entendemos que las fallas del sistema están ligadas a la noción de un alejamiento progresivo que van haciendo todas las personas que están involucradas en el cuidado de la salud dentro de una institución con el paso del tiempo de las normas básicas que ellos mismos se dieron en su momento, o que en su momento fueron aprendidas, o que en su momento fueron capacitadas, o que en su momento fueron impuestas. Pero con el paso del tiempo se produce un alejamiento. Yo recuerdo que hace un montón de años atrás terminaba una de mis charlas con una diapositiva en la que había un círculo con una flecha que daba vueltas y vueltas y vueltas, y yo, que me creía gracioso en aquel momento, decía que este era un trabajo que nunca se acababa, igual que la cosecha de mujeres, que le decía aquella vieja cumbia, algunos de ustedes por ahí alguna vez la escucharon, yo la escuchaba mucho, donde los médicos, de alguna manera esto lo van produciendo, se van alejando, por eso este sistema tiene que estarse ajustando permanentemente. ¿Y cómo vamos a hacer para que se cumplan también las normas que eventualmente la organización pudo haber dictado y hubiera impuesto en su momento a los profesionales que vienen a trabajar de afuera para que lo hicieran de una determinada manera dentro de la institución? Es decir, que para poder hacer esta cuestión del riesgo y su gestión, nosotros tenemos que comprender la utilidad de identificar los riesgos antes y qué significa identificarlos después y cuáles son las consecuencias de esa identificación tardía. Esta ayuda, este soporte, tiene fundamentalmente que ver con cómo hacemos para analizar, identificar y evaluar los riesgos a lo que nuestras fallas perjudican al paciente, lo ponen frente a una situación de inseguridad. Y obviamente le pueden o no producir un daño. Acá el problema está en tratar de evitar la producción de daños, que por lo que hablábamos al principio, nos van a perseguir, nos van a poner bajo juzgamiento, van a tratar de juzgar nuestra responsabilidad profesional en la producción de este daño. Ello entonces va a tener que ver con analizar la secuencia, la frecuencia y la severidad del resultado de nuestro accionar y cómo debíamos haber hecho para o evitar la ocurrencia y cómo debemos hacer para evitar la recurrencia. Es decir, como sabemos, para esto, primero tenemos que saber qué ocurrió
y una vez que lo sabemos, tenemos que analizar el cómo y el por qué ocurrió. Si no tenemos un sistema que nos permita saber que el hecho ocurrió, mal podríamos analizarlo. Es decir, que más allá de proponer esto en general a un equipo de gestión de riesgo dentro de una institución, como ustedes verán, nosotros también se lo estamos proponiendo a lo que es la auditoría médica. Entendemos en ambos casos, tanto para el grupo de gestión de riesgo interinstitucional cuanto para la auditoría interinstitucional o externa, que esto resultaría un método coadyuvante, como ya dijimos, a el programa de calidad. Fíjense ustedes que la definición del programa previo a la acreditación de una institución médica dice que es evaluar las condiciones en que se prestan los servicios para establecer los resultados esperables en materia de calidad para la seguridad del paciente. Y nosotros estamos proponiendo una metodología de gestión de riesgo para la seguridad del paciente íncita en el programa de calidad que tiene una definición bastante parecida, es evaluar las ventajas de gestionar el riesgo jurídico médico dentro de cada servicio de salud durante el procedimiento de auditoría para la seguridad del paciente. Evaluar el riesgo jurídico médico tiene su resultado cuando terminemos de analizar qué es lo que nos pasó, qué es lo que nos ocurrió en el pasado, determinados actos médicos, caída de cama, error de miembro, error de lado, error de persona, error de medicación, diagnóstico equivocado, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces se repitió exactamente lo mismo, digamos, en los últimos 5 años? Y con eso podemos establecer un estándar de cuidado que nos va a permitir diseñar una metodología, una defensa para tratar de evitar que eso vuelva a ocurrir. El objetivo de la gestión del riesgo para la seguridad del paciente consiste en defender el sistema del cuidado de la salud contra la ocurrencia de los accidentes y los errores, con la finalidad de brindar un servicio de calidad y de proteger al paciente. Estas defensas que nosotros vamos a organizar dentro de nuestra institución deberían permitir evitar que se repita la secuencia, la frecuencia y la severidad de la que hablábamos hace un rato, limitar la frecuencia, achicar también la gravedad de los acontecimientos que se pueden producir. En definitiva, tenemos que crear una institución resiliente. ¿Qué es la resiliencia de una institución? Es la aptitud de la organización para resistir las situaciones que presentan peligro de que el paciente sufra un daño. Es decir, primero hay que lograr el concepto de la metodología segura que vamos a aplicar, que va a ser resistente a los daños que pueda sufrir un paciente. Y luego tenemos que trabajar para que durante la vida de lo que hemos concebido sea resistente hasta para las cuestiones imprevistas. Aquí volvemos al esquema de Reason, que ustedes seguramente lo habrán visto varias veces. Este esquema nos permite representar gráficamente el avance de las fallas hasta que se logra evitar la ocurrencia del hecho indeseado por la existencia de una barrera eficaz. Las diferentes defensas del sistema son representadas acá por placas de queso Gruyère. Para que ocurra el accidente es necesario que hayan intervenido varias fallas acumuladas en varias defensas del sistema que van avanzando a través de los agujeros del acto médico, del caso médico, hasta que chocan contra un pedazo de queso sin agujero y de esa manera el daño no se produce. Una falla patente o un error activo también allí están especificados en el esquema. Una falla patente, por ejemplo, es la inexistencia o la incompetencia
de una dirección médica, de una buena dirección médica, errores en la elección del recurso humano, falta de capacitación, procedimientos no estandarizados, no establecidos finalmente cómo se hacen, política institucional floja o inexistente y las jefaturas de servicio con las particularidades que a veces en las instituciones privadas esas jefaturas de servicio tienen, que bueno, que ustedes las conocen. Las fallas latentes van a estar siempre presentes y se van a revelar en el momento del accidente, que es un accidente indeseado. Por ejemplo, es una falta de conocimiento de la persona a quien se le encomendó realizar una tarea específica y haberla realizado mal sería una falla, un ejemplo clásico de falla latente. Ven, aquí en este ejemplo de Reason no hubo ninguna barrera, nada que impidiera que el daño se produjera a través de las fallas humanas, de la falla del sistema, las defensas son inexistentes y finalmente el daño se produce. Tendríamos muchas cosas más para conversar en forma puntual sobre todos estos temas, pero por ser al menos mi primera vez, no quisiera sobrecargarlos o que ustedes se sintieran sobrecargados. Un tema muy interesante es, por ejemplo, luego de superado las nociones sobre riesgo y sus diferentes clases, profundizar sobre los objetivos de la gestión del riesgo, la noción sobre los errores humanos, las fallas del sistema y verla con casos prácticos y obtenidos de la vida real de las instituciones. Yo tengo la suerte de haber podido intervenir en 3.347 asuntos, algunos en forma exclusiva y otros colaborando con 239 abogados a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Pero también en el interín, habiendo hecho un trabajo de recogida de datos, allá finalizado por el año 2014 y habiendo comenzado en el año 1996, que nos permite saber cuáles son las ocurrencias y cuáles son las recurrencias. También sería interesante analizar y tratar los riesgos, cómo se hace para tratar los riesgos, cómo se analizan, cómo se gerencian, por dónde se empieza y fundamentalmente cómo se hace un programa y además qué es lo que debe contener indefectiblemente ese programa. Bien, y por último, o para ir terminando, digo, reitero que en mi criterio, en ese programa de gestión de riesgos para la seguridad del paciente, la auditoría médica es una pieza fundamental. Y para encontrar una respuesta a mi pedido inicial de hacer desaparecer algunos mitos, la razón por la que generalmente los establecimientos médicos son condenados es por el incumplimiento de su deber de vigilancia y seguridad de la calidad y eficiencia de la prestación médica. Y si comprendemos la definición de eficiencia de los programas de calidad y la combinamos con un artículo del Código Civil y Comercial, veremos que la expresión de una gestión jurídico-médica para el análisis de un caso toma distancia de lo que normalmente se denomina visión médico-legal. Y ya para finalizar, también les digo que tendremos que conversar en otro momento sobre la diferencia entre el concepto del ex artis médico y el concepto del ex artis jurídico. Muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias, han sido ustedes muy amables por la invitación. Bueno, tenemos presente al doctor Fernando Mariona, a quien agradecemos
esta charla en la cual nos pudo ilustrar sobre un contenido sumamente importante para todos los que trabajamos tanto en la parte de auditoría como en la gestión sanitaria, porque bueno, esta es nuestra sociedad, ¿no? La Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria. También quiero agradecer al doctor Fernando Mariona, quien sabemos que bueno, tuvo algún problemita de orden personal y bueno, le dificultó en forma inicial estar presencial, pero bueno, pudo armar esta disertación y poderla transmitir a todos. Hago oportuno el saludo de un gran amigo y colega que me pidió por favor que lo salude a Fernando, que es Fabián Vítolo, quien no pudo estar, pero bueno, quería dejarle su saludo. Bueno, Fernando, no sé si querés comentarnos algo más, y bueno, después haremos alguna comunicación con alguno de nuestros invitados, ¿no? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, reitero mi agradecimiento. Pido disculpas por no haber podido realizar esta presentación en vivo, digamos, pero quiero poner de resalto lo acostumbrado que estoy a la previsión que tengo dos camisas iguales, o sea que la camisa que usé en la grabación no es la misma camisa que tengo puesta hoy, lo cual debe ser muy, muy interesante para que ustedes lo sepan, porque si no, no quedaría demasiado prolijo a mi tarea. Bueno, también esto para mí son experiencias nuevas que estoy teniendo. Ustedes saben, si hay alguno aquí que me conoce, ustedes saben que yo he hecho muchas presentaciones, siempre presentaciones en vivo. Además del trabajo de campo realizado, he hecho muchísimas presentaciones en vivo y es tan distinto dar una presentación mirándose la cara a uno mismo en una pantalla a estar parado en un escenario o en una palestra y poder ver adelante a las personas que se ríen, se duermen, bostezan, se tocan entre sí para poner al resalto la pavada que uno está diciendo o lo cierto que alguien puede estar diciendo. Pero bueno, esto es un método nuevo que ha venido y está para quedarse seguramente, y ya llevamos casi 2 años en el que nos venimos comunicando de esta manera. Fernando, disculpa. Por eso les pido disculpas si habrán ustedes notado ciertas dudas a veces en la forma de presentar, pero bueno, yo soy de la vieja escuela y estaba acostumbrado a otro tipo de presentaciones. Decime, Rubén. No, seguro. No, muchas gracias por todo. Dos cositas quería hacerte en sí como una pregunta o una inquietud en función de la charla o lo que nos pusiste en claro sobre lo que es gestión de riesgo. Una, ¿cuál es la interpretación tuya en el marco de lo que es el riesgo hoy a nivel institucional en materia de esto que, como todos bien sabemos, es el uso de la tecnología o la virtualidad y a su vez la telemedicina como otro escenario diferente a veces a ser pensado en materia de gestión de riesgo? Y la otra cosa que también quisiera que nos des tu opinión en algo que, como vos bien mencionás, a veces en las instituciones se producen cambios en materia de asistencia o de requerimientos, cambios a veces no pensados, y uno de ellos ha sido el año pasado en materia del COVID, donde también generó un escenario totalmente distinto a nivel de asistencia o a nivel de prestación. Entonces, estas dos nuevas visiones o vistas en materia de gestión de riesgo, en lo que es tecnología, como podría ser la telemedicina o la teleconsulta, y esta situación que también generó como un proceso de quiebre para las instituciones en el marco del COVID. ¿Cuál sería tu visión o tu idea al respecto, los cuidados que tendríamos que tener en materia de estos dos puntos?
Bueno, si me permitís, antes de contestarte tus dos preguntas o dar alguna referencia sobre los dos temas que mencionás, que quiero poner de resalto también que cuando hemos hablado vos y yo respecto de la cuestión de la responsabilidad de las instituciones médicas, no nos estamos limitando exclusivamente a lo vinculado con la práctica médica, sino que nos estamos también pensando en cómo debemos gestionar los riesgos respecto de los bienes de la institución, del material, de los accidentes de trabajo del personal, de las faltas del personal inexcusables, de las faltas del personal intencionales, del manejo del personal temporario, poder realmente, aprovechando la doctrina y la jurisprudencia de hoy a nuestro favor, es decir, tanto los médicos cuanto los abogados estamos acostumbrados a que los libros que leemos, vinculados con la práctica médica, nos dicen cosas que o no entendemos del todo o que pareciera que no hacemos las cosas del todo bien. Cuando en realidad, a lo largo de todos estos años, yo he detectado que hacemos un montón de cosas bien y otras no las hacemos bien porque no comprendemos exactamente el alcance de la posibilidad del riesgo o del daño que podemos causar, no solamente con la práctica médica, sino con otras actividades dentro de la institución, a lo que debemos sumarle, como yo decía al principio, la existencia de nuevas leyes, entre ellas la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor, que hoy de alguna manera las instituciones médicas las tienen en un arco, ¿no es cierto? De manera que esto quiero que a las personas que nos están escuchando les quede en claro que el nuevo Código Civil, la reducción del plazo de prescripción, la contratación de los seguros de responsabilidad civil médica y otros tipos de cobertura dentro de la institución, las tendencias de la jurisprudencia vinculados con las sumas aseguradas, la insuficiencia de las sumas aseguradas que algunas veces hoy la jurisprudencia, llegado el momento de fallar, está viendo y está criticando la actuación tanto de las instituciones médicas cuanto de los aseguradores a raíz de, como ustedes bien saben, la longitud de un proceso de responsabilidad profesional médica que hoy tiene y la diferencia que habrá entre el momento de la producción del daño y el momento de la sentencia, que son tantos años que a veces ese monto va a ser imposible que alguna suma asegurada lo pueda cubrir. Esto de la prevención del riesgo, esto de la gestión del riesgo, entonces, no es solamente exclusivamente para las cuestiones médicas, sino es para todas las demás actividades que se desarrollan dentro de una clínica o de un sanatorio, que fue lo que habíamos visto contigo días anteriores cuando conversamos sobre este tema, ¿no es cierto? Sí. Hoy el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece un deber de prevención por parte de cualquier persona que realice una determinada actividad. Este deber de prevención seguramente va a alcanzar a la responsabilidad de las instituciones médicas por las infecciones intrahospitalarias. Tenemos que diseñar una forma para tratar de protegernos cuando estas infecciones intrahospitalarias no son causadas por la propia institución. Es decir, tenemos que diseñar todas estas defensas, no perdiendo de vista las cuestiones médicas, pero sí incorporando a la visión que tenemos exclusivamente de los actos médicos, de todas estas otras actividades que pueden o no tener conexión, pero que hoy pueden ser vistas por los pacientes o por los parientes de los pacientes como generadores del daño, como productores del daño. En cuanto a lo que vos me comentás respecto de la telemedicina, sí, efectivamente, todos sabemos que bastante tiempo antes de la iniciación de la pandemia, se estaba trabajando mucho en temas de telemedicina, sobre todo con el traslado de imágenes, ¿verdad? El traslado de imágenes dentro de la República Argentina era una cosa bastante común, ahora se ha complicado porque hay traslado de imágenes también hacia el exterior, y ahí
una innumerable cantidad de críticas que se le pueden hacer al uso de la telemedicina, pero sin ninguna duda esta es otra tecnología que ha venido para quedarse. Es decir, más allá de la pérdida del contacto con el paciente, más allá de la posibilidad de tocarlo, de sentirlo, como yo hablaba hace un rato, hoy la telemedicina está para quedarse. Una cosa es, para mi modo de ver, modestísimo, desde ya, una cosa es la telemedicina, otra cosa es la teleasistencia, otra cosa es la teleayuda, que son cosas distintas, pero que con la aparición de la pandemia y a raíz de que los pacientes que sufrían otras patologías no podían transitar por los primeros momentos de la cuarentena, no iban a las instituciones médicas a hacer sus consultas médicas por otras especialidades, ¿no es cierto?, que nada tenían que ver con el COVID y que produjo en algunos casos resultados desastrosos desde lo económico en algunas instituciones médicas, también hizo que esta metodología, esta nueva metodología de trabajo, fuera desarrollada por las instituciones médicas, pidiendo desde dentro de las instituciones médicas esta teleayuda y esta teleasistencia, a la que se le fueron poniendo ciertos límites. Yo lo que no puedo dejar de decir es que durante 4 años anteriores a la iniciación de la pandemia, o la detección de la pandemia, a la iniciación de la cuarentena, ya había programas nacionales de telemedicina que estaban plasmados dentro de una normativa del Ministerio de Salud. Luego, como ustedes saben, a partir del inicio de la pandemia, hubieron 3 intentos de proyectos legislativos para la regulación de la telemedicina, de los cuales en apariencia uno solo de ellos está para tener tratamiento legislativo, que es el proyecto COOS, que es está firmado por el que fue vicepresidente de la Nación hace varios años, donde se contemplan algunas cuestiones vinculadas con la metodología de la telemedicina, si bien quedaron para mí algunas cuestiones sin resolver y que ustedes los médicos de aquí, de este lado del mundo y de otros lados del mundo, posibilidad de que médicos que trabajan en una jurisdicción puedan hacerlo en otra, sobre todo con la definición de cuál es el domicilio donde el médico realiza la práctica, si es en el domicilio del consultorio del médico que atiende a través de la pantalla o es el domicilio donde reside el paciente. Han empezado a ocurrir cosas donde pacientes que necesitaban tratamiento psiquiátrico o tratamiento psicológico han viajado al exterior y por cuestiones de costo han continuado desde el exterior sus consultas con los psicólogos y con los psiquiatras, cuestión de que hace que algunos psicólogos y psiquiatras aquí se tiraban de los pelos y sobre todo los aseguradores del riesgo, porque más allá de que la cobertura del riesgo de praxis médica es solamente para la República Argentina, al decir o al tratar alguna de las leyes de resolver la cuestión del domicilio, de alguna manera forzaría a que algunas instituciones, a que las empresas aseguradoras que hoy le dan cobertura al tema de praxis médica tuvieran que revisar el tema de las coberturas. Yo no la veo ni buena ni mala, la veo a la telemedicina como una cosa muy útil. Yo tengo algunos clientes que desarrollan esta metodología de recibir en la Argentina imágenes producidas en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Panamá, y desde aquí devuelven a los establecimientos médicos los resultados, los informes de esas imágenes, y en algunos países han tenido que hacer arreglos con médicos del lugar para la firma del certificado, del informe, porque bueno, se presentan estos temas de que llegado el caso de algún error diagnóstico, ¿a quién le vamos a ir a preguntar Sí, por qué?
equivocó, ¿verdad? Sí, Estas son las cosas que yo veo en algún momento como perjudiciales. Las empresas de medicina prepaga también han comenzado con esto. Hoy hay un aviso en el que vemos una publicidad que dice: hay un médico otorrinolaringólogo, hay un médico traumatólogo, hay un médico pediatra, pero hay un médico tuyo. Hay tuyo, un sí, médico sí. tuyo que te escucha a través del teléfono y que te va a Sí, decir sí. todo. Que no te toca, que no te toma la temperatura, que te pide a vos que te la tomas, que vos le digas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, todas esas cosas yo creo que son bárbaras, que son avances, que yo comentaba hace muchos años esto hablaba con mi hermano, Federico, que está por ahí en la pantalla y que en realidad la culpa de que yo esté en esto la tiene él, y algún día le voy a pasar, la factura, porque me entusiasmó tanto hace como 45 años con este tema que yo no lo pude abandonar. Y lo hablaba respecto del tema de la fecundación asistida, ¿no es cierto? La fecundación asistida era una cosa que también vieron, tenía sus cuestiones éticas, bioéticas, la cuestión de la criopreservación, etcétera, etcétera. Pero yo siempre decía que mientras exista la presión de la gente, la presión, hoy se lo llama al paciente. Yo me acuerdo que cuando Marcos Merov, yo le decía a la industria, al servicio del cuidado de la salud, Marcos Merov, que algunos de ustedes lo deben haber conocido, Marcos Merov se quería cortar las venas. Bueno, hoy al paciente le decimos consumidor, y me las quiero cortar yo, porque ahí es cuando me las quiero cortar yo. Veo que realmente alguien que es como equivocarse, cuando uno se equivoca en la elección de algún médico, pareciera que uno se equivocó en la góndola del supermercado. Es una cosa increíble. Pero bueno, a lo que voy es a que con la telemedicina se ha podido progresar muchísimo. Y cuando llegamos al tema del COVID, a mí verdaderamente me asombró. Yo tuve la suerte de poder participar inicialmente dentro de un sanatorio como abogado, pero para poder discutir temas vinculados con el triaje. Tuve la suerte, la dicha, diría yo, de que la gente de ese sanatorio me dio a mí la posibilidad de poder escribir algo en ese triaje desde mi visión de abogado, y me pareció interesantísimo, me pareció genial. Después, en la creación del comité de crisis, pero a mí lo que me llamó la atención fue los trabajos iniciales del Ministerio de Salud y los trabajos iniciales de otras instituciones médicas, cómo trabajaron, con qué intensidad trabajaron para desarrollar esos protocolos y para evitar la producción de daños a los pacientes, ya sea a aquellos que venían en búsqueda de alguna consulta vinculada desde ya con el COVID, o a los pacientes internados. Eran aquellos primeros momentos en los que se hablaba de la falta de respiradores, recordarán ustedes, el problema bioético que se consideraba entre darle el respirador a un viejo como yo o darle el respirador a un joven para que tenía más chances de mejorar rápidamente a través del respirador y de ser productivo, que esas cuestiones bioéticas se trataban con absoluta crudeza y con mucha realidad en esos comités de crisis. Y claro, en ese momento pasaban algunos meses y todavía no habían empezado los contagios, la gente no llegaba a contagiar a las instituciones médicas, y entonces, ahora, luego, cuando comenzaron a aparecer, uno veía quizás, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Más allá del cansancio de la gente del equipo de salud, que era muy visible porque estaban todo el tiempo en pie de guerra y al pie del cañón, y tenían problemas con su vestimenta, problemas con su aislación, lo que a lo mejor yo pude ver, pero no en las instituciones con las que yo habitualmente recorría, sino en general, ¿no es cierto? De la lectura de los diarios, o de conversar con la gente en la calle, o de conversar con la gente en el supermercado cuando uno podía ir. Era como una falta de información, ¿no? Una falta de conocimiento sobre lo que estaba pasando. Eso
Eso verdaderamente me llamaba la atención. Y luego, bueno, cuando empezamos a recibir toda esa sobrecarga de información con respecto a allá cuando empezaron los distintos países con sus enormes cantidades de infectados y demás, más después el tema de las vacunas y qué sé yo, fue realmente un tema muy complicado. Pero me parece que también la cuestión la cuestión del COVID debería haber servido para mejorar los procesos de comunicación internos dentro de las instituciones médicas, que es lo que, Fernando, que es lo que yo más sí. advierto siempre, ¿no? Fernando, un poco resumiendo, sobre todo por un tema de tiempo, yo lo que quería sacar a vistas un poco de estas dos preguntas y de estos dos comentarios que agregaste a tu charla, cómo de alguna manera u otra la institución como organismo se tuvo que adaptar, preparar en sí de una manera proactiva o debe anticiparse a futuros problemas o contingencias que puedan suceder del accionar diario, ¿no? Lo que vos mencionás de la gestión de riesgo, como tanto a nivel tecnológico o a nivel por un requerimiento sanitario, bueno, tuvo que o tiene que articular mecanismos de mitigación o mecanismos de defensa para evitar un incidente, ¿no? En esto que Sí, vos nos has a veces ilustrado en lo que sería la matriz de riesgo institucional o en estas cuestiones de tipo proactiva que la institución o quienes asisten dentro de la institución tienen que tener, ¿no? bueno, sí, casualmente eso es lo que ocurrió. Una síntesis de lo que yo he visto y que me daba mucha envidia. Es decir, a mí nunca nadie me llamó de ninguna institución para conversar sobre el tema de las infecciones intrahospitalarias. O nunca nadie me llamó para decirme, che, ¿cómo hacemos para que las personas no se caigan de la cama? A mí nunca nadie me llamó. En cambio, me llamaron para esto. Me llamaron para hablar de esto porque era una situación gravísima para la que se fueron preparando sobre la marcha a medida que las cosas se iban produciendo y verdaderamente armaron programas. O sea, el triaje de alguna manera es un programa, ¿no es cierto? El hecho de que uno entre por una puerta, otro entre por otra puerta, qué tiene que hacer cuando llega a la guardia, qué tiene que hacer cuando llega al piso, qué tiene que hacer cuando llegaba a terapia intensiva, esto era una gestión del riesgo, y hubo y existió, y las instituciones médicas tenían la vocación de hacerlo, la premura de hacerlo, la iniciativa de hacerlo. Sí. Yo en algunas instituciones que trabajé, ni bien estas cosas empezaron a conversar, inmediatamente se reunieron, hablaron con mucha gente, con muchos expertos, los comités de crisis que se armaron, había reuniones para la discusión, y qué va a pasar en tal situación, qué va a pasar en tal otra, de manera que yo creo que, digamos, si más o menos entiendo lo que vos me estás preguntando, yo te contestaría que es posible. Evidentemente, esto demostró que la gestión del riesgo es algo posible. No es que la gestión del riesgo sea una materia esotérica que no se pueda trabajar. Dentro de las instituciones se puede trabajar perfectamente en la gestión del riesgo, además de la gestión de calidad. Por eso siempre insisto yo que la gestión del riesgo debe estar íncita en la gestión de calidad. O sea, nosotros que también estamos en ITADES entendemos que el cambio de cultura a nivel institucional, tanto en materia de calidad o seguridad, depende de una posición proactiva que cualquiera dentro de la institución o la misma organización ejecute en materia de mitigación y en visualización de los problemas que pueden pasar, ¿no? Y a modo de quizás de resumen o palabra final, ¿qué podrías dejar como mensaje en la audiencia en la cual nosotros podamos tomar como parte de punta de lanza sobre gestión de riesgo? Bueno, yo lo que puedo dejar como mensaje es lo que vengo diciendo hace muchos años, que para mí la gestión del riesgo es una actividad que debe ser realizada sí o sí dentro de cada institución,
pero no en forma autónoma, sino en conjunto con el comité de calidad, y que esa actividad de la gestión del riesgo debe estar basada en la historia de la institución retroactiva. Yo la llamaría técnicamente, por mi visión de abogado, de la historia de la siniestralidad. Ustedes lo llamarían de la epidemiología de los eventos adversos, ¿no es cierto? Como mecanismo para poder detectar hacia 5 años atrás, pongámosle 6 años atrás, cuántas veces ocurrieron determinadas cuestiones que aún no las hemos podido resolver y que siguen ocurriendo. El día viernes a mí me llamaron de una institución médica de la provincia de Buenos Aires. Disculpen, esto es una exageración, pero es una realidad también. Me llamaron de una institución médica del ámbito de la provincia de Buenos Aires para consultarme sobre qué había que hacer frente a un médico que se había equivocado de rodilla y que en vez de operar la derecha había operado la izquierda, y que lo que peor que había hecho era que en la historia clínica la había tachado con el corrector blanco, y donde decía derecha había puesto izquierda, y que había corregido todo, ¿no es cierto? Entonces yo, que era el día viernes, que uno realmente los viernes trata de estar un poquito más relajado, no me podía relajar, porque realmente yo no podía creer que en el 2021 y en el siglo XXI todavía ocurrieran cosas como esas. Entonces, como todos nosotros sabemos que ocurren a veces este tipo de cosas desde el norte de la Argentina hasta el sur de la Argentina, yo vuelvo a repetir, he hecho muchísimo trabajo de campo. Yo he revisado 737 instituciones, desde la provincia de Salta hasta la provincia de Tierra del Fuego, y desde la costa de la ciudad de Buenos Aires hasta la provincia de Mendoza, ¿no es cierto? Y me he encontrado con cosas tremendas, pero fueron cambiando, fueron progresando. Sin embargo, esas cosas todavía ocurren. Entonces, yo no me asusto porque el médico lo haya tachado. Yo lo que me asusto es por qué la institución médica no tiene una barrera que impida, uno, que ese médico no se haya equivocado de rodilla, que sabemos que con un marcador comprado en el kiosco que vale 50 pesos se soluciona, y dos, que la institución médica, en el office de enfermería, cercano a la sala o al quirófano, haya un corrector blanco para que haya una persona que lo pueda usar y luego corregirlo sobre la historia, sobre el parte quirúrgico y sobre la historia clínica. Entonces uno dice, evidentemente, es necesario trabajar en la búsqueda de este tipo de defensas, en la búsqueda de este tipo de barreras, pero vuelvo a repetir, no solamente para los actos médicos, sino también para todas las actividades que se desarrollan dentro de la institución. No sé si es satisfecho tu... Sí. Bueno, Fernando, por una cuestión de tiempo, y respeto también de la audiencia que nos acompañaron, te damos muchísimas gracias, no solo por esto que nos has ilustrado, sino también por el tiempo y la solución que encontraste a un problema que tenías de orden personal, y sin embargo, bueno, se pudo hacer la presentación. Así que muchísimas gracias de Sadam. No, gracias a ti. Obviamente te vamos a tener de seguro para algún webinar nuevo, para que nos puedas ilustrar sobre estos temas que Sí, son tan transversales, ¿no? ya te digo, personalmente me gustaría avanzar no solamente sobre las cuestiones médicas, sino sobre las otras cuestiones que son también responsabilidad de Sí, las seguro. clínicas y sanatorios. Seguro. Bueno, Claudio, gracias por la parte técnica. Y bueno, les dejo saludos a todos en nombre de Sadam. Y bueno, hasta el próximo webinar. Chao. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. Gracias, doctor. Un Gracias. gusto. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.